Hola, ¿qué tal amigos de Instituto Alfa? Bienvenidos al podcast número 3. En esta ocasión nos acompaña un emblemático profesor de Instituto Alfa, el famoso Teacher. Teacher, bienvenido. Gracias. Es un gusto tanto para mí, que tengo el honor de conocerlo cerca de 5 años, ahorita estamos haciendo la cuenta. Y me imagino que también para todos los alumnos siempre es un placer verlo usted en escena, en fotos, en clase. Me imagino que va a ser una muy buena plática. Teacher, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Teacher, yo sé que aquí en Instituto Alfa, pues muchos alumnos lo identifican, pero a lo mejor algunos otros, a lo mejor que vayan entrando con nosotros a este ciclo escolar o que no estudien en el Instituto Alfa, a lo mejor les gustaría conocer un poquito de usted. Si nos cuenta un poquito de usted, por favor. Sí, claro que sí, Giovanni. Bien, chicos, pues mi nombre es Alejandro Enrique Soriano Molina. No muchos lo saben, pero mi primer nombre es Alejandro, nada más que pues aquí me dicen también Enrique, no hay ningún problema. Soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, estudié leyes, soy licenciado en Derecho y también tengo el diplomado en Letras Inglesas en Estados Unidos. ¿Cómo llegué yo ahí? Bien. Pues cuando yo estaba en la universidad estudiando en la UNAM, yo tomé un curso en el CELEC. Los que venimos de la UNAM pues sabemos que el CELEC pues, es el Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras. Y obtuve una beca ya hace muchísimos años. Obtuve una beca, la cual me llevó a Estados Unidos en ese entonces y estudié en una universidad llamada el Citrus College, en una ciudad llamada Azusa, y pues ahí estudié inglés. O sea, usted se ganó una beca, Así me imagino por el desempeño que se tenía, pero ya estudiando en el CELEC. Así es, yo estudiando en el CELEC tenías que reunir un promedio, te pedían promedio mínimo de 9.5, yo tuve 9.7. Uf. Y bueno, pues obtuve la beca para llegar a Estados Unidos y estudiar. O sea, ¿se le apasionaban los idiomas o las leyes? No, fíjate que fue algo muy, muy curioso, buena tu pregunta. En principio, obviamente, pues estudiaba yo leyes, pero conocí a una amiga en la universidad. Voy a platicar un poquito de cómo fue. Por supuesto. En aquel entonces no existía lo que nosotros conocemos como el internet, sí. Pues los medios de comunicación que nosotros conocemos, el celular, etcétera, ¿no es cierto? No había celular. No había nada de eso, ¿no? Entonces, esta amiga, un día en un salón de clase, vi que traía una carta y decía Japón. Y me entró la curiosidad y me acerqué y le pregunté, y oye, ¿tú escribes en japonés? ¿Hablas japonés? Me dice, no. Digo, entonces, ¿cómo lo haces? Dice, lo hago en inglés. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo te comunicas? Entonces la chica me empezó a platicar que ella se comunicaba a través del idioma inglés con diferentes personas en diferentes partes del mundo. Cuando me dijo eso, para mí fue un boom, fue un wow, como que algo se me despertó, porque pues tuve siempre la curiosidad de saber cómo vive una persona que no es de este país, cómo vive, cómo es, qué come, si es como nosotros, o sea, sí, claro. Una cosa que las empezó costumbres, exacto, todo. Las costumbres, para la comida, todo, ¿no? Pues todo esto me lleva una curiosidad, ¿no? Entonces le digo a esta chica que si me podría enseñar. Y dice, pues yo te puedo pasar algunas direcciones. En aquel entonces escribíamos por carta, o sea, era por carta, ¿no? Dice, el correo, ¿no? Exactamente, el correo común. Sí. Dice, pues tú le escribes a esa persona, si le parece bien a esa persona, pues te va a escribir y va a empezar así pues la amistad por correspondencia. ¿Cómo qué edad tenía ahí teacher? Cuando escribía sus cartas para comunicarse con otra persona. Tenía yo como 20 años más 20 o menos. años y se aventaba sus cartas. Así es, entonces, pues yo en aquel entonces no estudiaba en el CELEC, en ese momento, cuando empieza todo esto. ¿Aún existe el CELEC? Sí, todavía existe, sí, por supuesto. Entonces lo que hice yo es que me empecé a comprar libros en inglés y me volví autodidacta. Totalmente en inglés. Totalmente en inglés, desde cero, desde las reglas gramaticales, todo. Y empecé a estudiar yo solito, y empecé a estudiar. Y empecé a escribir mi primer carta, me acuerdo. Palabra por palabra la tuve que ir traduciendo, palabra por palabra. Hasta que armé una carta, me tomó
cerca de un mes. Un mes armar una carta en inglés. En inglés, sí, me tomó cerca de un mes armarla. A los 20 años usted armó una carta en inglés. Así es. O sea, pero a los 20 años me imagino que ya estaba en la facultad, ¿no? Sí, por supuesto. Ya estaba. Sí. Pero todavía no estudiaba ahí en el CELE. Sí, claro. No, todavía no. Usted se interesó por el hecho de comunicarse con otra persona en otro tipo de lengua. Así es. Entonces usted se le ocurrió que comprar unos libros para agilizar su gramática o comprender el inglés. Exacto. Y poder escribir la carta. Exacto. Podríamos decir que en ese tiempo, en ese momento de su vida, esa era su pasión, su hobby. En ese momento no me daba yo idea, porque ahí lo que yo buscaba era entender y comprender y averiguar cómo vivía una persona de otro país tan lejano. Me comuniqué en aquel entonces con gente de Rusia, con gente de Italia, de España, de Alemania, de Francia, de Japón, de China. Todo fue por correspondencia. O sea, eso le despertó el interés. Exacto. Pero para hacerlo tenía que valerse del inglés. Entonces por eso se fue que se inmiscuyó en el inglés. Exactamente. Pero la principal misión era usted comunicarse con otras personas de otros países. Sí, conocer cómo vivían, cómo pensaban, si pensaban igual. Yo siempre fui, por ejemplo, amante no mucha gente lo sabe. Sí. Siempre fui amante de la historia de la Segunda Guerra Mundial. De la historia. Sí, claro. Igual desde su juventud, desde los 20 años. Sí, no, eso desde antes. ¿En serio? Sí, desde antes. Y me leí muchísimos libros. Tenía yo enciclopedias en mi casa y me los leí todos de la Segunda Guerra Mundial. Y siempre me interesó saber cómo un país como Alemania, por ejemplo, logró levantarse después de una Segunda Guerra Mundial hasta ser una potencia como lo es el día de hoy. Entonces yo siempre tuve curiosidad por saber qué pensaba la gente después de la posguerra, o sea, los jóvenes después de que pasó todo eso, cómo lograron levantar ese país. Pero en aquel entonces yo no tenía ese medio de comunicación. Entonces cuando llega esta chica, veo esa carta, etcétera, me empieza a surgir la le abrió un panorama en los otros mundos, sí, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, imagínese si nunca hubiera conocido a esa chica. A lo mejor sí se hubiera dado cuenta, pero un poco más tarde, de cómo usted podía comunicarse con alguien más de otro país, con medio de una carta. Pero después de eso se tenía que aprender inglés o sea, era complicado porque fíjate, y más en esos tiempos, sí, ¿no? De por sí el inglés, o sea, yo no sé, yo lo voy a decir por lo que basada en la experiencia de la gente, lo que dice. El inglés, a todos como que nos dice, ay, ese inglés está medio difícil, ¿no? Imagínense en aquellos tiempos y ahorita que hay muchas herramientas digitales para aprender inglés, miles de cursos, miles de youtubers, lo que usted quiera, blogs, todo eso de inglés, y aún así dices, hijo, sí está acá. Ahora en aquellos tiempos, no, estaba... Sí, fíjate que cuando yo empiezo a armar mi carta, que te platicaba yo que me tardé un mes en realizarla, me aventé casi la mitad de un cuaderno en borrador, porque no me quedaba y borraba y borraba y yo pasaba a la siguiente hoja y así hasta que me quedaba al final. Y decidí, me acuerdo, por primera vez escribirle a una chica canadiense. Ajá, canadiense. Y le escribo y dije, no me va a contestar, ¿no? Entonces, en aquel entonces tardaban 15 días en llegar tu carta al país y 15 días en regresar. O sea, en un mes ibas a tener la respuesta, ¿no? Y pasó, ya sabes, yo seguí estudiando, y un buen día, después de haber escrito esa carta, me contesta la chica canadiense. Y yo me quedé impactado porque dije, pues no. Nada más solo de ver la respuesta, de ver que le había respondido. La carta y venía y decía Canadá. Dije, jamás. O sea, me quedé impactado, sorprendido y contento porque dije, ¿me pudo entender? Sí. Después me di cuenta que no. Yo quiero pensar que en esos tiempos, como que recibir correspondencia de otros países era cool, ¿no? Así como diciendo, pues me escribieron, o sea, estoy chateando. ¿Ese era un chat? Sí. Ya era un chat. Exacto. Era un chat. Digamos que fue el primer chat. ¿Fue el primer chat? Sí, por supuesto, ¿no? Claro. Y fue cool porque cuando abro la carta y la empiezo a leer, pues ya se presenta ella, dice que recibió mi carta, etcétera, y veo que sí me entendió algunas cosas, pero hay otras cosas que no. Ya conforme fue dándose la amistad duró como un año más o menos, ¿no? Como un año, ya poco a poco cuando tuvimos más confianza, la chica me fue haciendo correcciones. No, mira, esto se hace así, se pregunta así, 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 y me fue haciendo correcciones. Y entonces fue cuando yo ya me empecé a cartear con más gente de diferentes países, pero es ahí donde ya se me despierta el clic y digo, no, tengo que comprender todavía más, debo de hacer las cosas todavía mejor. Y es cuando yo entro a estudiar en el CELEC en la UNAM. ¿Pero todavía con la misión de poderse comunicar con más gente o ya con la inquietud directa de saber el idioma? No, primero con la inquietud de conocer exactamente qué es lo que pensaba la gente. Sí, así es. Fue más que nada, ese fue el motivo y esa fue la inquietud, ¿no?
Entonces cuando yo ya entro al CELEC ya es otra cosa, es otro nivel, etcétera. Y pues empiezo a empaparme más con libros, etcétera. Empiezo a mejorar un poquito más en la gramática, etcétera. Y cada vez más. Y como te digo que siempre tuve yo el deseo, o digamos, siempre me nació estudiar también por mí mismo. Me compraba yo libros, libros en inglés de gramática, etcétera. Todos me los comí, todos. O sea, todos la mayor parte de contenido que usted consumía, o si sé que, como dice usted, era autodidacta, pero todo basado en inglés, o también tenía otras pasiones a sus 20 años. Tuve otras pasiones. Una de mis pasiones, y hasta la fecha sigue siendo, es viajar. Me encanta viajar, y me encanta hablar con gente extranjera. Porque aprendo mucho. Okay. Piensan de una manera totalmente diferente. Sí, pues nosotros, ¿no? Como dicen, es otro mundo, es otra historia, es otro país, son otras cosas. Sí, fíjate que cuando tenía yo más o menos esa edad, en los 20 años, me acuerdo que pues siempre me gustó viajar. Mi primer viaje, mi primera escapada, sí, me fui a Río Frío. Los que no conocen, pues está cerca del volcán Popocatépetl. Pero me fui en bicicleta. En bicicleta. ¿Cuántos años tenía? Con 3 amigos. Tendría yo como los 20 años. 20 años. O sea, de los 20 años empezó usted a experimentar cosas diferentes, pero que a usted siempre le apasionaban. Sí, por supuesto. Perfecto. Yo creo que usted considera que esa es la base de algo. Yo pienso que sí. Porque es lo que te va abriendo muchas veces camino y te va haciendo tomar tus propias decisiones, y que eso es muy importante. Claro. Que no venga alguien y te las imponga y te diga, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, tú vas a hacer aquello. Al contrario, es la pauta para que tú empieces a tomar tus propias decisiones y empieces a abrirte tu propio camino y tu propio destino. Que fue lo que me pasó a mí, ¿no? Porque cuando yo tomo esa decisión, has de saber, cuando yo me fui a Río Frío, mi mamá no quería. Ajá. Mis padres no querían que yo me fuera. No, te puede pasar esto, te puede pasar lo otro. Sí, ¿no? Puede pasar. Claro. Pero fue mi decisión. Sí. Fue mi decisión. Ya la tomé y me acuerdo que en aquel entonces me decía mi madre, dice, si te vas, te cierro la puerta y ya no entras. Y entonces le digo, no importa, me brinco por arriba. No, o sea, como diciendo que nada lo iba a detener, ¿no? Exactamente. A lo mejor no tanto por llevarle la conta a su madre, sino por decir, lo necesito, es mi pasión, quiero hacerlo. Y no, sobre todo porque pienso que no había algo malo en ese plan. No, por supuesto que no. Y fíjate que eso después, a la larga, cuando te digo, empezó lo de inglés, que ya entró al CELEC. Y ¿cuánto tiempo estudió en eso? Estudié ahí, estuve un año. En un año yo obtuve la beca. Yo me puse las pilas y o sea, el curso no duraba un año, sino que usted en un año le dijeron, ¿sabes qué? Estás becado y... Existían becas para varios países. Ajá. Existían para Inglaterra, para países de habla inglesa, ¿no es cierto? Para Inglaterra, Canadá, Estados Unidos. Dije, bueno, pues siempre me apasionó conocer Estados Unidos por lo que luego vemos en la televisión, ¿no? Ya sabes, los equipos de básquetbol, los lugares, Disneylandia, sí, un buen de cosas. Universal Studios, etcétera, ¿no? Entonces, pues, hubo la oportunidad un día y salió en ¿cómo se llama? Que estaba la beca para Estados Unidos y en California. Dije, pues, qué mejor jamás. Dije, buenísimo, ¿no? Sí. Pero, ¿se emocionó? Sí, no, pues por supuesto. ¿Ya se veía en California? Pues fíjate que yo sí, pero aquí vuelvo a retomar lo del tema de hace ratito cuando me preguntaste acerca de las decisiones que son muy importantes. Yo pienso que cuando tú tienes una meta y una convicción de lo que tú realmente quieres, nada te va a detener. Nada. Porque yo me acuerdo que cuando saqué la beca, me decía mi mamá, ¿y con quién me voy a quedar? No sé, ¿no? Los padres luego así te dicen, ¿no? Sí. Me voy a quedar incluso cuando uno se va a casar. Exactamente. O sea, no necesitas irte a otra nación para que te digan, oye, cuando ahora que te cases, ¿quién me va a cuidar? ¿Con quién voy a platicar? ¿No? Etcétera. Entonces, pues si no estás bien definido en tus convicciones, lo que quieres, pues muchas veces a lo mejor pues no lo haces, ¿no? Sí. Y aún más tarde, cuando ya tienes a lo mejor una edad avanzada, te vas a arrepentir. Entonces yo dije, pues sorry, con la pena, pero pues sí, yo sí me voy. Sí, entonces yo sí me voy, fue mi convicción. Y sí me fui, te digo, estuve 3 años. 3 años en California. En California, así es, pero fíjate que conocí mucha gente de muchas nacionalidades, porque los salones, pues nada que ver a los que existen en nuestro país, ¿no? Sí. Allá solo son muy grandes. Tienen una especie como de plataforma, tienen hasta su secretaria, o sea, los profesores tienen su secretaria y tienen su propia computadora. Qué loco, ¿no? Sí, o sea, es algo muy diferente. ¿Considera ¿no? que eso sí ayuda a la docencia? Fíjate que no. Yo pienso que no tanto la estructura, sino la persona. Aquí lo que cuenta es la persona. Si tú realmente le echas ganas, tienes las convicciones, etcétera, pues así estés en China, en donde estés, tú vas a salir adelante, ¿no? Mire qué bueno que ahorita estamos hablando de eso. Que considero que
dentro de la escuela, pues yo creo pues, existen muchos profesores, ¿no? Y es como todo, algunos tienen una conexión más grande con los alumnos, Sí. otros un poco menor, unos la adquieren de una forma, otros de otra forma. Ahorita que le pregunto si eso era como que ayudaba mucho, si ayudaba a la docencia, y a mí como que me hace ruido preguntarle si hay una, o sea, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave, my friend? O sea, ¿cuál es, cómo logra usted como que esa conexión con los alumnos de ahora y a lo mejor no sé cuántas generaciones, pero mínimo aquí en Instituto Alfa, 5 años son seguros de teacher, pues de que no importa qué tanto hayan cambiado la generación desde hace 5 años atrás a las generaciones que estamos ahorita en el 2021, sigue habiendo una conexión muy fuerte y no sé si hasta más grande que hace 5 años. ¿Cómo lo palpa? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué me dice usted? Buena pregunta. Fíjate que yo pienso que la clave es la comunicación. No hay que ser tan rígidos, tan deshumanizados en un determinado momento. Y yo empiezo siempre desde lo más mínimo hasta lo máximo, ¿no? A lo mejor algún detalle sin importancia, que para ti a lo mejor es sin importancia, pero para ellos es muy importante. Ejemplo, si tú llegas y saludas, porque aquí hay mucha gente que ha entrado y no saluda. Solo llega a la clase. Llega a la clase, se sienta y yo los observo. ¿Viste? Entonces yo llego y los saludo. Desde el hecho de saludar ya empiezas a hacer un cambio. Hola, buenos días, chicos, ¿cómo están? Pues bienvenidos, ¿no? Y ya algunos te empiezan a contestar, porque hay muchos que son tímidos, ¿no? Y te empiezan a contestar. O sea, así sea el primer día que ustedes da clases, o sea el último. Siempre eso es básico. El saludo es el básico. Y una vez que ya empiezas a romper el hielo, yo lo que siempre hago, por ejemplo, es interesarme por ellos. Porque veo yo que los chicos muchas veces tienen ganas de hablar, de expresarse y no encuentran esa persona o ese quien tengan que tener la suficiente confianza para expresar lo que sienten, ¿no? Claro. Entonces yo llego y les pregunto, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Todo bien? ¿El sábado qué tal se la pasaron? ¿El domingo? No, pues bien, teacher, Sí, no, claro. Pues mal. ¿Y qué pasó? No, pues es que la novia me dijo, no te preocupes, hombre, va a llegar más. Sí, Cosas claro, así, sí, ¿no? sí. Cosas así. Entonces ya te estás interesando por la persona, ¿no? Así es. Preguntabas acerca de las generaciones, cómo son las generaciones pasadas y cómo son las generaciones actuales. Hay una diferencia, sí y no. Hay una diferencia en el sentido de que, por ejemplo, ahorita pues tenemos ciertas restricciones, ¿no es cierto? Ciertas restricciones y conlleva que los alumnos estén encerrados. Al estar encerrados, conlleva un daño psicológico. ¿Por qué? Porque siempre he pensado que el ser humano tiene que socializar. Por ende, tiene que socializar. Si tú le cortas a un chico esa parte, ¿qué es lo que va a pasar? Que el chico no va a hablar. El chico no va a hablar, el chico no va a socializar y se va a empezar a encerrar en su mundo. Yo lo que busco es que no se encierre. Claro. ¿Cómo? Empezando desde lo básico, desde hola, ¿cómo estás? Buenos días. Y a lo mejor, pues, hola, buenos días, me dicen, ¿no? Tímidamente. Sí. Y después de ahí empezar a arrancar. Platícame, flaco, y empezar a romper el hielo, no, como te decía yo, no ser tan estricto, tan rígido, ¿no? Alumno, fulano, sutano, ¿cómo estás? Los que me conocen ya saben que muchos me dirijo a ustedes como flaco o flaca, ¿no? Sí. Digo, flaco, platícame cómo te fue el sábado, ¿todo bien? A ver, ¿qué deporte te gusta? No viste ese partido de anoche, estuvo fenomenal, ¿no es cierto? Entonces empiezan a abrir un poquito más, no hubiera visto la jugada y etcétera, ¿no? Y se empiezan a abrir un poquito más, eso es importante. Ya cuando tienes esa comunicación, ahora sí ya pasamos a lo que es la materia, ¿no es cierto? Así es. Cosa que, por ejemplo, anteriormente pues tenían esa, antes de que empezara esta restricción, las generaciones pasadas, pues interactuábamos entre nosotros, claro. Que eso es muy importante, ¿no? El socializar, el interactuar, el hablar. ¿Por qué? Los que me conocen aquí, pues tú también, Giovanni, lo has visto, claro. Hacía yo inclusive exposiciones dinámicas, ¿no es cierto? Donde ellos interactuaran, hablaran, hacía juegos, ¿no es cierto? Y ahora eso te restringe, pero también al mismo tiempo te lleva a crear. Lleva a crear. Exactamente. Y es donde tú tienes que crear para que sacar de ese letargo a los chicos, como siempre les digo. O sea, no pierdan el habla, no pierdan la manera de expresar sus opiniones, etcétera, ¿no? Entonces, pues, siempre estar atentos a ellos. Yo pienso que la clave, que fue tu pregunta, lo que hacías, la clave más que nada, pues es la comunicación, ¿no? No ser tan estrictos. Si bien yo doy en la materia de inglés, a lo mejor ocupo 10 minutos para platicar de ellos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Qué deporte te gusta? ¿No? ¿Qué es lo que haces? No me dejó mi novia. No te preocupes, vienen más. Y cosas así, ¿no? Y ya después, pues echándoles ánimos,
porque siempre trato de darles frases, expresiones, a veces subo videos de motivación para que ellos se motiven, etcétera. Pues es pensar en ellos, cosa que la sociedad muchas veces no piensa en ellos, y esa es la clave. Pensar en ellos, escucharlos y saber qué es lo que piensan, qué es lo que les molesta, qué es lo que no les molesta, que ellos empiecen a expresarse otra vez. Es la clave. ¿Considera usted que para poder comunicarte con las generaciones, primero necesitas saber escuchar? Yo pienso que sí. Si no sabes escuchar, muchas veces a lo mejor tú vienes con problemas, etcétera, y se te acerca un chico o una chica, fíjate, te voy a platicar, y te dicen, profesor, ¿puedo hablar con usted? O profesora, X, ¿no? Fíjese que tengo un problema. Y tú, después. Y a lo mejor tú vienes con un problema de tu casa o en la misma escuela, etcétera. Después hablamos. Ahorita no tengo tiempo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que ese chico ya no te va a tener confianza otra vez. Ah, sí. Porque cuando lo necesitaba en ese momento justo que te necesitaba, tú no estuviste para él. Cuando te sucede ese tipo de cosas, tú tienes que estar ahí. Tú tienes que estar ahí para que esa persona te dé la confianza nuevamente, para que tú lo escuches. Entonces tú tienes que saber escuchar. Una vez que ya lo escuchas, no es de que, pues ya te escuché y bueno, ya me voy. No, o sea, es interesarte también por qué es lo que le pasa a él como persona. ¿Por qué? Porque nosotros ya pasamos por eso. Nosotros ya vivimos esa etapa y vivimos esa época. Sabemos qué sufrimos, qué hacemos. Y muchas veces ellos están desubicados en qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer o cómo le vamos a hacer? Entonces tú le das un consejo. Bueno, ya lo escuchaste, mira, puedes hacer esto, tienes estas otras opciones, así asado, y pues también echarle ánimo, ¿no? Claro. Entonces esa persona ya siente que le importa a alguien, ¿te das cuenta? Y eso es muy importante, porque eso, aunque no lo creas, lo motiva, inclusive hasta en las clases. Eso tiene mucha lógica, ¿no? Eso de escuchar para saber cómo comunicarte con los muchachos, me hace sentido. Pero yo fui joven, todos hemos sido jóvenes, y ahora le pregunto, teacher, por ejemplo, ya cuando entras en esa confianza, cuando conoces a los jóvenes, ¿cómo evitar que no sobrepasen esa línea, ¿no? Donde hay confianza, sí puedes comunicarte, pero nosotros sabemos, porque fuimos jóvenes, y cómo no brincar esa línea del respeto, ¿no? Como por decir, pues es que el teacher pues es buena onda y eso, pues entonces no voy a hacer a lo mejor las actividades o voy a hacer un relajo, porque yo he visto, lo platicaba con Mari, que al contrario, ¿no? Los muchachos, sí ha de haber algunos otros que pues es medio flojea y eso, pero creo que la mayoría trata de cumplir con las actividades que usted le deja. También ahí hay una técnica para que tú impulsarlos, para decir, pues regularmente de 10 alumnos me fallan 2 o 3, ¿no? Buena pregunta, Giovanni. Pues mira, en situaciones de ese tipo, que sí se dan, siempre hay que poner una línea. ¿En qué momento la pones? La pones en el momento en que la persona te quiere faltar al respeto, o quiere, a eso voy, o te quiere, digamos, flojear, ¿no? En alguna materia que ves, no la hago, al fin que no me dice nada. Así es. Entonces, ¿qué ocupo yo? Fíjate lo que yo he hecho, y siempre, nunca he sido de regañarlos, ¿no? Hablo fuerte a veces, sí, pero jamás he sido de juzgar. Yo pienso que esa es la clave también, de juzgarlos, ¿no? Sí, también, y más ahora. Exacto, entonces sino tratar de entenderlos. A ver, flaco, platícame, ¿por qué no hiciste esta actividad? Si asado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Espero que salgan todos, porque no tiene que escuchar nadie, es entre él y yo. Sí. A ver, flaco, ¿por qué no mandaste tus actividades? ¿Qué te pasa? ¿Qué problema tienes? Y pues ya se empiezan a abrir, etcétera, ¿no es cierto? Sí. Es lo que yo te decía hace ratito, ¿no? Es la comunicación que tú puedes tener con esa persona. Por más rebelde que sea, te empieza a platicar. Sí. He tenido yo, generaciones pasadas, personas muy, muy rebeldes, muy... ¿Son más rebeldes las de generaciones pasadas que las de ahorita? Híjole. Hablando de 5 años para atrás, a lo mejor de 2 años para atrás eran más rebeldes, ahorita 2 años en lo actual. Yo pienso que esa rebeldía hoy en día cambió por depresión. Hoy en día cambió. Se hizo una transición de rebeldía a depresión. Así es, totalmente. Y eso pues está muy mal, ¿no? Es ahí donde yo pongo el dedo, ¿no es cierto? Para tratar de sacarlos de esa depresión, hablando, y pues explicándoles que le echen ganas, etcétera. Pero volviendo a lo que tú estabas preguntando, ¿no es cierto? ¿Cómo divido esa línea?
Sí se ha dado que, por ejemplo, quieren traspasar esa línea, y es ahí donde tú te tienes que poner bien firme, porque si tú te empiezas a reír, empiezas a cotorrear, lo tomas a broma lo que ellos te digan, todo lo que te digan, pues no, o sea, sí tienes que poner un límite. A ver, ¿no hiciste esto? Bueno, si no hiciste esto, conlleva un castigo. El castigo es variable, ¿no es cierto? A veces los pongo a hacer planas, los pongo en que entren las 2 horas a la videollamada, etcétera, ¿no es cierto? Es variable, pero jamás sin juzgarlos y jamás sin regañarlos, ¿no? Digo, cometiste este error, ahora hay que pagar por ese error, ¿no es cierto? Sí. También me ha tocado alumnos que han querido sobrepasarse, porque es la realidad, o sea, han querido sobrepasarse en esa falta de respeto, sí. Pero también poner ese límite y decirles lo que yo hago, ¿no es cierto? Aquí existe un límite. Yo soy tu profesor y tú eres mi alumno, ¿no es cierto? Y ese límite no se traspasa. Si necesitas ayuda, aquí estoy, pero si no la necesitas... Al final considero también que es como muy normal, ¿no, teacher? Porque no a todos les podemos caer bien. O sea, tú puedes generar empatía con muchos alumnos si tú quieres, pero eso no quiere decir que no haya alguien con que diga, el teacher no me cae. Y es normal, pienso que es de lo más normal. Y no solamente yo creo que le sucede a usted, a todos en la forma personal. Tú tienes un círculo de amigos, si tienes 10 amigos, a lo mejor a 8 les caes bien y a 2 no. Fíjate que sí me he encontrado con eso. Y te voy a platicar unas anécdotas de generaciones pasadas. Sí me he encontrado que obvio no le puedes caer bien a todo mundo. Eso es una realidad. Sí, eso es una realidad. Eso es lógico, ¿no es cierto? Y sí me ha tocado y sí me lo han dicho, pues face to face, ¿no? Como sí, decimos, claro, ¿no? sí. Y digo, pues qué bueno, ¿no? Si no te caigo bien, qué bueno. Pero no importa, le digo, hoy me vas a odiar, pero mañana seguro me vas a amar. Sí. Vas a hacer esto y esto otro. Y ya le empiezas a explicar lo que tiene que hacer, etcétera. Y no te vas hasta que no termines, ¿no es cierto? Sí. Digo, hoy me vas a odiar, pero mañana me vas a amar, seguro. Ahorita con lo que estaba diciendo se me viene a la mente una pregunta que pues a mí se me hace muy bonita, ¿no? Porque yo lo he visto, porque yo manejo la página y cada vez que subo una foto del teacher, algo relacionado al teacher, pues los alumnos se entregan, ¿no? ¿Qué siente el teacher cuando ve esas muestras de cariño, cuando dice a la gente cómo lo extrañamos, el mejor profesor? E incluso a Uri le mando un saludo, me comentaba, ¿no? Yo me inspiré en estudiar para docente gracias al teacher, ¿no? O sea, ¿qué siente el teacher? ¿Qué siente Alex Molina? ¿Qué siente my friend? De eso, ¿no? Al ver esos comentarios muy positivos, muy padres, ¿qué siente? Pues fíjate que yo me siento muy feliz, muy orgulloso y me llena de mucha satisfacción para yo poder seguir realizando pues esta labor, porque como vuelvo a repetir, yo me entrego completamente a ellos, al 100, o sea, al 100, estoy al 100 para ellos, ¿no es cierto? Sí. Eso es muy importante y yo creo que he recibido pues esas muestras de cariño gracias a eso también, en que en algún momento de su vida ellos quizás estuvieron tentados a irse por la izquierda, sí. Y yo los encaucé nuevamente para que se fueran por la derecha. Han pasado generaciones, me he encontrado chicos afuera, sí he visto algunos comentarios de algunos de ellos, sí. Se los agradezco un montón, la verdad. Inclusive por ahí hubo un comentario de una chica, se me va el nombre, y me dijo, teacher, todo lo que hizo usted por mí, dice, no tengo cómo agradecérselo porque inclusive hasta cambió mi manera de pensar y de ver las cosas. Y eso me llenó primero de mucha satisfacción, felicidad, orgullo, pero también me motiva a seguir haciendo las cosas todavía mejores de lo que lo venía haciendo. Más ahorita con lo que estábamos platicando acerca de esta cuarentena, pues te lleva a ser más creativo. Sí. Te lleva a ser más creativo y a inventar más cosas para que ellos puedan salir de ese letargo. Y eso es importante, como platicábamos hace ratito, ¿no? La comunicación que pueda tener uno con el alumno, y más ahorita en estos tiempos es cuando más debe haber comunicación, porque están solos. Muchos de sus padres se van a trabajar, se quedan solos, no tienen más que al alumno, más que al profesor en quien contar, platicar, expresarse en un determinado momento, ¿no es cierto? Claro. Entonces eso es clave. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú le puedes dar un buen consejo que puede cambiar su vida en un determinado momento. Así como veo alumnos que me escriben en la página, etcétera, pues no sabes, o sea, veo generaciones de 3, 4 generaciones, 5 generaciones atrás, y todavía pues... Y recordando, ¿no? que por año, teacher, son 2 generaciones, ¿no? Sí. Salen en febrero y salen otros en agosto. O sea, por año nos aventamos 2, que en teoría son 5 años, son 10 generaciones que ya
tuvieron como docente al teacher, ¿no? Fíjate que ahorita que comentas eso, inclusive todavía me escriben por ahí alumnos de la primer generación que sacamos hace ya muchos Avenida años. Juárez. Sí, exactamente. Y una de mis alumnas, por cierto, le mando un saludo. Un saludo. ¿Quién es? Un saludo. Esta, ¿cómo se llama? Pues de las primeras generaciones creo que fue Brisa, fue Brandon. Estaba una chica que siempre Karina. Se reía mucho. Estaba Norielis. No, estaba Norielis todavía, sí, efectivamente. Bueno, fíjate que una de ellas me escribió hace poco y me dijo que está a punto de titularse. Está a punto de titularse y me invitó a su examen profesional. Sí, me invitó a su examen profesional. No sabes, o sea, pues eso me llegó aquí al alma, ¿no? Me llenó de mucha satisfacción. Todavía hay otras generaciones que están estudiando en la universidad y me escriben, chicos, chicas. Teacher, saqué 9.7. Apenas ayer me escribió Paulín. Paulín. Dice, teacher, saqué 9.7. Dice, ya ahí la llevo. Y eso me llena a mí de mucho orgullo que vengan, me compartan sus triunfos, ¿no? Sí. Me compartan sus triunfos y dice, cuando yo me gradúe, usted va a estar ahí. Y entonces, pues te llena de satisfacción, de orgullo y ver que tu trabajo que estás haciendo, pues tiene una recompensa, ¿no? Una recompensa. La recompensa, pues son ellos. ¿Por qué? Porque el día de mañana ellos son los que van a tomar la rienda de este país, ¿no es cierto? Sí. Y ahí tenemos a las futuras madres, futuros padres, los futuros profesionales, ¿no es cierto? Como siempre se los recalqué, pues eso es súper importante, ¿no? Ahorita que dice usted que la alumna que comenta que le cambió la vida, ¿considera usted que los docentes tienen ese poder? ¿O se tendrían que sentir comprometidos para cambiar la perspectiva de la vida de los alumnos? O, por ejemplo, es muy normal también decir que a lo mejor muchos docentes no están comprometidos con esa parte. Es muy normal. Debe haber muchos docentes que a lo mejor solo son docentes por mera necesidad y X, ¿no? Y a lo mejor no les interesa si por unas palabras que ellos les brindan, si por unas acciones, por atención, puedan, en lugar de irse por la izquierda, irse por la derecha. Sí, yo considero, le pregunto a usted que si sería importante o cómo cambiarían las cosas si cada uno de los docentes se dedicara o lograra cambiar el rumbo de la perspectiva de un alumno, ¿no? Yo pienso que el compromiso existe, Giovanni. Una vez que nosotros tomamos esta profesión como docentes, yo pienso que el compromiso existe. Lo que sucede muchas veces es que a lo mejor unos tenemos más problemas que otros, como cualquier persona normal, y eso es netamente normal, ¿no es cierto? Que traigamos problemas de casa, o tengamos problemas económicos, o tengamos problemas de X. Yo también los tengo, o sea, yo también los tengo. Aquí la cuestión es que yo los sé manejar. Claro. Yo los sé manejar y aparte, a mí me ayuda muchísimo mi carácter, Giovanni. Sí. O sea, soy una persona muy sociable, muy alegre, etcétera. Y eso me ayuda muchísimo. Muchísimo. Yo digo que cada persona, cada profesor es diferente y tiene su manera de ser, de pensar y de actuar. Claro. Eso es importante. Y pienso que sí están comprometidos, nada más que, como vuelvo a repetir, como cualquier ser humano, también tienen sus altas, sus bajas. Etcétera, ¿no es cierto? A mí lo que me ayuda mucho pues es mi carácter. Sí, mi carácter. Para hacer clic con los chavos. Sí, ¿no es cierto? Más que nada, ¿no? Exacto. Usted tuvo una oportunidad muy grande con el simple hecho de haberse interesado con el inglés, ¿no? ¿Qué le diría a los chavos? ¿Les podía servir el inglés como un trabajo? Sí, ¿como un estilo de vida? Fíjate que sí, mucha gente me ha preguntado lo mismo, inclusive tengo una alumna por ahí que me dijo, gracias a usted, dice, voy a estudiar la licenciatura en letras inglesas, o sea, pues eso te llena de orgullo, ¿no? Se te abre así el pecho bien grande. Sí. Fíjate que sí, platicaba yo que, bueno, yo estuve en este tiempo en Estados Unidos ya estudiando el inglés, ya aprendiendo, perfeccionando más cosas, ¿no es cierto? Ya la manera de hablar, etcétera, que es totalmente diferente a lo que te enseñan acá en México, ¿no? Sí. Es algo muy diferente. Platicaba yo de los salones, pero aquí yo quería llegar también a un punto en que tuve la oportunidad de convivir con diferentes nacionalidades en los salones. Yo conviví con gente de Siria, de Corea, de Tailandia, de la India, de Rusia. Pues obvio, o sea, no podías hablar en español, tenías que hablar en inglés, ¿no es cierto? En inglés sí o sí, entonces sí o sí, pues hasta te motiva más a hablar, ¿no? Y no sabes, o sea, fue hermoso, ¿no? Fue hermosísimo poder
intercambiar nuestros puntos de vista, cómo es su país, qué comen, cómo viven, qué son, etcétera, ¿no es cierto? Así es. Todo eso me lo lleva al inglés. Y ahí, pues obvio, ya me hice de algunos amigos, etcétera, de diferentes nacionalidades. Y me acuerdo que nos íbamos, ya cuando teníamos más confianza, pues nos íbamos a visitar los lugares, ¿no? Sí. No nada más de California, también tuve la oportunidad de conocer otros estados. Ajá. Y nos íbamos, ¿no? Nos subíamos al auto y pues vámonos, bueno, vamos a conocer Las Vegas. Y ahí vamos, ¿no? ¡Pum! Qué padre. A conocer Las Vegas. Y ahora pues vamos a Oregon, pues órale, pum. Ahora vamos a San Francisco, pues órale, pum. Sí. Y así tuve la oportunidad de conocer, pero todo en inglés, porque no hablaban español, pues Todo eran en diferentes inglés, nacionalidades, todo ¿sí? Entonces, así tuve la oportunidad de conocer Universal Studios, donde hacen las películas, Las Vegas, o sea, espectacular, ¿no es cierto? El Staples Center, donde juegan los Lakers de Los Ángeles, Disneylandia y un montón de cosas, ¿no? Sí. En ese aspecto. Lugares épicos, ¿no? Sí, lugares pues épicos, ¿no? Que solo los has visto en la televisión. En la televisión, ¿no? En la televisión, ciudades hermosas, Sí. Arquitectura, otra manera muy distinta de pensar, y siempre se los he dicho. Al principio platicábamos de los viajes. Sí. Y sí me gustaría retomar esto. Un viaje te cambia completamente tu manera de pensar. A donde lo hagas, te cambia tu manera de pensar. Un viaje te cambia la vida y Sí. por lo que veo, el inglés a usted le cambió la vida. Sí, porque una vez que ya, estuve visitando ahí algunos lugares, etcétera, pues se da la oportunidad, conozco a mi esposa allá, algunos lo saben, otros no, pero mi esposa es argentina. Sí. Y pues un día tomamos la decisión de ir, volar y ir a su país. Y sí, llego yo a Argentina. Mi esposa pues también por parte de mis cuñados también están metidos mucho en lo que es en la radio y en la televisión. Mi cuñado pues es presentador en la televisión de noticias. Qué chido. Sí, y mi cuñado pues tiene su estación de radio. Entonces pues ahí empiezo ya a ver otro panorama. Está muy interesante, ¿no? Sí, pues por supuesto, porque ahí yo me empiezo a empapar de radio y televisión. Sí. Empiezo a ver cómo se hace. Pero habla en español. Sí, por supuesto. Y obvio, yo con los conocimientos que traía, pues yo tuve la oportunidad también de entrar y dar clases de inglés en una escuela pues en Argentina durante un año, ¿no? Todo esto, ¿a dónde me lo lleva? Te lo lleva al inglés. Tuve la oportunidad de conocer Estados Unidos, después de ahí volamos a Argentina. No mucha gente lo sabe, pero también estuve en Chile. Sí, no mucho tiempo, pero estuve en Chile también, conozco Chile. Y también estuve en Uruguay. También no mucho tiempo, ¿no? Ahí estuve. Y Sudamérica. Sí, Chile, la parte Uruguay. de Sudamérica, ¿no? ¿No es cierto? Y pues otra cultura, otra manera de ver. Pero ¿cómo llegas hasta allá? Respondiendo a tu pregunta, pues por el inglés. O sea, yo llegué por el inglés. Imagínese. O sea, yo creo que usted, o no sé, si algún día cuando usted tenía 10 años que alguien le hubiera dicho, si tú aprendes inglés, vas a viajar, vas a conocer Las Vegas, Disneyland, el estadio de los Lakers, vas a ir a Chile, vas a ir a Argentina, vas a ir a Uruguay. ¿Usted le hubiera creído? Nadie me lo dijo y no lo hubiera creído. Y yo pienso que también esa es la base, ¿no? Porque yo cuando entro a mis clases, a veces lo comento, y siempre se los aclaro. Digo, no, aquí no te vengo a presumir, no te vengo a presumir lo que yo sé hacer, porque tampoco lo sé todo, Giovanni. Exacto. O sea, tampoco soy perfecto, ¿no? Lo más natural es que no sepamos todo. Sí, lógico. Entonces, sobrenatural sería que supiéramos todo. Sí, lógico. Entonces, yo siempre les digo, yo vengo aquí a exponerte lo que se puede hacer con el inglés y lo que yo pude hacer. Y si yo lo pude hacer, tú también lo puedes hacer. Perfecto, claro. ¿No es cierto? Sí, y eso pues llena de motivación también a los chavos, ¿no? Sí, a lo las creo. generaciones actuales y dicen, ay, wow, pues sí puedo aprender. Y yo te lo hago ver de una manera fácil y sencilla. ¿Por qué? Porque cuando yo estuve, por ejemplo, en Estados Unidos, mis profesoras, que eran de Texas, me enseñaban a través de juegos. Y con mis compañeros, ¿no? O sea, y muy con lúdico, juegos. ¿no? Sí, claro, muy lúdico, exacto. Entonces, pues, muchas veces eso lo aplico aquí, ¿no? Ya el resto, pues, depende de ti, depende de tu creatividad que tú le vayas poniendo, ¿no? Así es. A diferentes cosas. Y todo eso, ¿dónde te lleva? Pues te lleva el inglés. Regresamos después de Argentina. Estuve trabajando no mucho tiempo, pero también estuve trabajando, no lo sabe mucha gente también, pero estuve trabajando en el aeropuerto. Ya. Estuve trabajando en una aerolínea que se llama Copper Airlines, en servicio de atención al pasajero. Ok. Y pues ahí obviamente ya también tienes contacto con turistas en los vuelos, etcétera. Y llegaba gente de diferentes nacionalidades, etcétera.
Y pues eso te empapa mucho, ¿no? Es sí. una de las Sí, cosas claro. que pues a veces extraño, ¿no? Ajá. Esa sociabilidad con personas de diferentes Sobre todo más nacionalidades. ahora que no puedes ni siquiera ni socializar ni con los que te dan en tu casa, Sí, ni sí, ¿no a es unas cierto? cuadras, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Sí. Entonces es ahí donde te platicaba yo, ¿no? Surge la necesidad de volver a interactuar y de volver a socializar sin perderlo, porque si tú no socializas, te lleva a la depresión, que es muchas veces lo que sufren los jóvenes hoy en día, ¿no? Sí. Es que le hablas y es que todavía no me levanto, ¿no es cierto? Estoy Sí. en la cama cuando debería Ya son estar las 2 de despierto. la tarde, Sí, ¿no? o sea, son las 2 de la tarde. Digo, por Dios santo, ya Sí, levántate. ¿No? Qué bueno. Muy bien, teacher, pues la verdad es que yo sabía que iba a ser por demás interesante esta plática, pues yo le podría nombrar casi el inglés cambió mi vida, el inglés me dio la oportunidad de conocer muchas cosas y pues le agradezco mucho el haber dado el tiempo, el espacio de estar aquí con nosotros platicando un poco. Seguramente pues vamos a hacer muchos podcasts más porque hay muchos temas de relevancia. Infinidad de temas, ya lo platicábamos, ahora sí que vamos a escucharnos como en la televisión, fuera de cámaras, ya platicábamos que hay una infinidad de temas y pues esperamos contar con su presencia. Sí, claro que sí, Giovanni, y pues gracias por la invitación. No, Y, o sea, pues, ahora sí que es literal, esta es su casa. Muchísimas gracias. Sí, ya después de tanto tiempo. Ahora, pues por ahí me dijo Mari que tenía un canal, también si quiere invitarlos por cierto. a que lo visiten, a que escuchen sus podcasts. Bien, sí, claro que sí, tengo un canal que se llama Chocolate con Leche, es un Ok. podcast Ajá. donde tocamos diferentes temas con alumnos Ujú. y exalumnos también. Perfecto. Y también cualquier joven que se pueda integrar. Qué bien. Tocamos diferentes temas, hemos tocado mi primer empleo, Ujú. hemos tocado conspiraciones, inclusive mismos temas que los chicos van escogiendo. Muy bien. El Día Internacional de la Mujer, que fue el último que realizamos, el programa se llama Chocolate con Leche. Ok. Y pues sí, los invitamos. Para a que escuchen, no sé dónde se emita, para que sus obviamente seguidores que son muchos lo sigan. ¿Dónde está? Se escucha en Spotify. En Spotify, En Spotify, Ajá. en Google Podcast en Google Podcast. y en Anchor FM. Ese es el de chocolate con leche. Así es. Ok. Bueno, pues muchas gracias, teacher, y ahora sí que nos vemos en la próxima. Gracias a ustedes.